Ok, ok. Entonces nos convoca hoy el capítulo 19 del libro de Deuteronomio, del versículo 1 al 21. Entonces, hay una parte que es del 1 al 13 y hay una parte que es del 14 al 21. Tratemos de diferenciar esas dos partes, pero en la primera parte hay dos diferentes puntos. Entonces, voy a leer el capítulo 19 del 1 al 13, mirando que eso tiene que ver con las ciudades de refugio. Entonces, saben que Dios le dijo a Moisés que se hicieron las ciudades de refugio para que fuera allí los que habían cometido homicidios involuntarios. Y allí podían estar hasta que muriera el sumo sacerdote. Ahorita vamos a mirar en qué texto encontramos eso. Y después de que moría el sumo sacerdote, ya podían salir y el vengador de la sangre no los podía tocar ya. Entonces, vamos a leer esa parte hasta el versículo 10, del 1 al 10, que es para quienes eran las ciudades de refugio. Cuando Jehová tu Dios destruya las naciones cuya tierra Jehová tu Dios te da a ti, y tú las heredes y habites en sus ciudades y en sus casas, te apartarás 3 ciudades en medio de la tierra que Jehová tu Dios te da para que la poseas. Arreglarás los caminos y dividirás en 3 partes la tierra que Jehová tu Dios te dará en heredad, y será para que todo homicida huya allí. Y este es el caso del homicida que huirá allí y vivirá: aquel que hiriere a su prójimo sin intención y sin haber tenido enemistad con él anteriormente, como el que fuere con su prójimo al monte a cortar leña, y al dar su mano el golpe con el hacha para cortar algún leño, saltar el hierro del cabo y diere contra su prójimo y éste muriere, aquel huirá a una de estas ciudades y vivirá. No sea que el vengador de la sangre, enfurecido, persiga al homicida y le alcance por ser largo el camino y le hiera de muerte, no Buenas debiendo noches. ser condenado a muerte, por cuanto no tenía enemistad con su prójimo anteriormente. Por tanto, yo te mando diciendo: separarás 3 ciudades, y si Jehová tu Dios ensanchare tu territorio, como lo juró a tus padres, y te diere toda la tierra que prometió dar a tus padres, siempre y cuando guardares todos estos mandamientos que yo te prescribo hoy para ponerlos por obra, que ames a Jehová tu Dios y andes en sus caminos todos los días, entonces añadirás 3 ciudades más a estas 3, para que no sea derramada sangre inocente en medio de la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad, y no seas culpado de derramamiento de sangre. Hasta ahí es la primera parte. Las ciudades de refugio. Eh, uno mira en Deuteronomio 4:43 que Moisés había ya dado 3 ciudades de refugio. Esas ciudades estaban en territorios que habían sido, o ciudades que eran dadas a los levitas para que vivieran. Los levitas no tenían tierra, pero sí tenían ciudades para vivir. Deuteronomio 4:43, por ejemplo, se nos habla de esas ciudades que Moisés ya había dado en el lado o, oriental del Jordán, antes de pasar el Jordán. Ya Moisés había dado esas ciudades, ya las había constituido. Vamos a leer Deuteronomio 4:43. Desde el 41. Entonces apartó Moisés, desde el 41 dice: entonces apartó Moisés 3 ciudades a este lado del Jordán, al nacimiento del sol, para que huyese allí el homicida que matase a su prójimo sin intención, sin haber tenido enemistad con él nunca antes, y que huyendo a una de estas ciudades salvase su vida. Y vienen el nombre de las ciudades: Bezer, en el desierto, en tierra de la llanura, para los rubenitas; Ramot, en Galaad, para los gaditas; y Golán, en Basán, para los de Manasés. Estas son 3 ciudades que ya aquí en Deuteronomio 19 nos está diciendo que
que habrá 3 ciudades, ¿cierto? De ese Deuteronomio 19, 2, te apartarás 3 ciudades en medio de la tierra que Jehová tu Dios te da para que la poseas. Pero en Deuteronomio 3, 19, 8 dice, y si Jehová tu Dios ensanchare tu territorio como lo juró a tus padres y te diere toda la tierra que prometió dar a tus padres, siempre y cuando guardares todos estos mandamientos que yo te prescribo hoy para ponerlos por obra, que ames a Jehová tu Dios y que andes en sus caminos todos los días, entonces añadirás 3 ciudades más a estas 3, a las que Moisés ya había dado. Esas otras 3 ciudades están en Josué 27. ¿Alguien puede mostrarme, buscar en Josué 27? Y ahí encontramos el nombre de esas otras 3 ciudades que después Josué ya al lado occidental del Jordán estableció como ciudades de refugio. Le leo Josué. entonces. Sí, Bueno. Josué 27. Entonces señalaron a sedes en Galilea, en el monte de Neftalí, Siquén en el monte de Efraín y Kiriat Arba, que es Hebrón, en el monte de Judá. Y el título de ese capítulo es Josué señala ciudades de refugio. O sea, esas 3 ciudades que están ahí en Josué 27 son las 3 que ya Josué constituyó cuando ya el pueblo estaba dentro de Canaán. Entonces fueron 6 ciudades de refugio que tenían como propósito que el homicida, y hay que diferenciar homicida en la ley colombiana, en la ley penal colombiana, y el hermano Carlos, que es abogado, sabe que hay una diferencia entre homicidio y asesinato. La ley penal, el Código Penal colombiano hace una diferencia entre homicidio y asesinato. Y en el homicidio hace también diferentes tipos de homicidios. Entonces, aquí, esas ciudades era para que fueran las personas que involuntariamente habían matado a otra persona, sin querer matarlo. Hay varios tipos de homicidios en la ley colombiana, pero allá eran los jueces, los sacerdotes y los levitas los que decidían, los ancianos de las ciudades donde iba el homicida. Ellos decidían, hacían un juicio y decidían si esa persona había matado a la otra persona voluntariamente o no. Si encontraban que no lo había matado voluntariamente, entonces le daban refugio en esa ciudad, y esa ciudad venía a convertirse como en una especie de prisión eterna para esa persona que había matado involuntariamente. ¿Por qué? Porque no podía salir de allí, porque el vengador de la sangre lo podía matar. Solamente podía salir de allí cuando muriera el sumo sacerdote. Solamente cuando moría el sumo sacerdote, entonces podía salir de esa ciudad y ya quedaba sin ningún problema, porque ya no lo podía matar el vengador de la sangre. Y voy a mostrarles dónde dice eso del sumo sacerdote. Era como una especie de prisión, de una cadena perpetua, porque no estaba en una ciudad que no era la de él y no podía salir de allí hasta que muriera el sumo sacerdote. Vamos a buscar lo del sumo sacerdote, que voy a encontrarlo por aquí más fácil, porque aquí en el bosquejo no lo tengo bien detallado, pero sí se lo voy a decir ya mismo. Donde dice en el texto bíblico que es hasta que muera el sumo sacerdote. O sea que la persona quedaba presa. Sus familiares tenían que ir a visitarlo a esa ciudad. Él no podía, él no podía salir de allí porque el vengador de la sangre, o sea, el pariente más cercano del difunto, lo podría matar si salía de esa ciudad. Está en Josué 26. Vamos a mirar, yo creo que sí. Voy a buscarlo porque no lo encuentro por acá, pero sí, eso está, yo lo tengo acá, pero yo miro bien en el texto. Si quiere me lees en Josué 26, mi hermano. Sí. Y dice, y quedará en aquella ciudad
hasta que comparezca en juicio delante de la congregación y hasta la muerte del que fuere sumo sacerdote en aquel tiempo. Exacto. Entonces el homicida podrá volver a su ciudad y a su casa y a la ciudad de donde huyó. Listo. Era una cadena perpetua. Josué 26. Sí. Josué 26. Entonces, esas ciudades de refugio era como, digamos, un encarcelamiento, porque la persona estaba lejos de su familia. La ciudad más cercana que encontrara, su familia estaba cercana, pero la familia tenía que ir a visitarlo allá. Él no podía estar saliendo de la ciudad porque el vengador de la sangre lo podía matar. ¿Sí? Es como una pena de cadena perpetua, aunque el homicidio haya sido involuntario, aunque el homicidio hubiese sido involuntario. Pero si el homicidio era voluntario, si había un homicidio doloso, que los llama así la ley, o un asesinato, que la ley colombiana define el asesinato como cuando hay saña, cuando la persona es brutalmente matado. Es la diferencia entre homicidio y asesinato. Entonces, cuando sea deliberadamente, la persona podía huir a esas ciudades, pero los ancianos de la ciudad tenían que sacarlo después de comprobar que había cometido el crimen. Voluntariamente tenían que sacarlo fuera de las puertas de la ciudad para que el vengador de la sangre lo matara. Y eso está en Deuteronomio 19, del 11 al 13, dice: pero si hubiera alguno que aborreciera a su prójimo y lo acechare y se levantare contra él y lo hiriere de muerte y muriere, si huyere a alguna de estas ciudades, entonces los ancianos de su ciudad enviarán y lo sacarán de allí y lo entregarán en manos del vengador de la sangre para que muera. No le compadecerás y quitarás de Israel la sangre inocente y te irá bien. Entonces, había un propósito con eso y era que se quitara la sangre inocente, que se dejara el país tranquilo de sangre inocente. O sea, hubo alguien que pagó. Hubo alguien que pagó con la misma vida. Por eso en el versículo 21, ahí al terminar el versículo dice: no le compadecerás vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano y pie por pie. Y está en la segunda parte o en la tercera parte, porque la segunda es la que estamos viendo, que las ciudades de refugio no era para los que mataban con premeditación. Si había un asesinato premeditado, entonces se investigaba después de que la persona se metiera en la ciudad de refugio. Los ancianos estaban encargados de investigar y se encontraban con que sí había sido premeditado, entonces tenían que sacarlo para que lo matara el vengador de la sangre, que era el pariente más cercano. O sea, esa era la figura del vengador de la sangre. Entonces, el asesinato entonces o el homicidio en Israel tenía dos penas: la cadena perpetua en caso de que fuera involuntario o la pena de muerte en caso de que fuera voluntario. Entonces la pregunta es, las leyes colombianas no incluyen ninguno de los dos. No incluyen ni la cadena perpetua por asesinato ni la pena de muerte por asesinato. Entonces, es que las leyes colombianas están siendo más misericordiosas que la ley de Dios, o es que no entendemos cuál es el daño tan profundo que se causa cuando el homicidio queda impune o cuando no se castiga como es. ¿Qué es lo que pasa con nosotros los colombianos y las leyes en general, el derecho internacional, que parece que se favoreciera más al infractor que a la víctima? Parece que se favoreciera más al infractor que a la víctima. Se ha trastocado el valor de la vida, o no es tan importante que alguien mate a otro, porque estamos hablando de un crimen que es quitar la vida de otro. Aquí está regulando Dios a Israel cómo se manejaba
el asesinato o el homicidio? ¿Cómo se manejaba? ¿Cuál era la pena que tenía que tener el homicida? Aunque hubiese sido involuntario, se le podía convertir en una cadena perpetua. Si el sumo sacerdote se demoraba para morir, él tenía que quedarse allá hasta que muriera el sumo sacerdote. Y en la Biblia se registran casos, por ejemplo, cuando Simei, ustedes han oído hablar de Simei, Simei que maldijo a David, que lo trató de perro y David no lo mató en ese entonces, pero después le dijo a Salomón en el capítulo 2 del primer libro de Reyes, le dijo que había uno que lo había maldito, creo que es por allí donde está, que, y que lo hiciera pagar, que lo hiciera matar. David le dijo a Salomón, le voy a mostrar en qué parte del texto bíblico está, porque eso no era una ciudad de refugio, pero era parecido. Salomón le hizo algo parecido. Salomón le dijo a él que se quedara en Jerusalén y no saliera, y que mientras no saliera, su vida estaba tranquila, estaba segura. Pero Simei, cuando dos de sus siervos se le escaparon y se fueron, él se fue detrás de ellos y los trajo. Y le dijeron a Salomón eso, y Salomón mandó a Benaída a que lo matara. Listo, entonces, eso, aunque no era una ciudad de refugio, era lo mismo. Le dijo que si se quedaba en Jerusalén, no había problema. Pero cuando saliera, entonces iba a perder su vida estaba en peligro. Y él no cumplió la promesa y salió. No la cumplió. Él no la cumplió y salió. Y entonces Salomón lo mató, ¿cierto? Eso es una forma parecida a una ciudad de refugio, aunque Jerusalén no era una ciudad de refugio. Pero fue lo mismo, fue lo mismo. Le dijo, si usted está aquí, va a salvar su vida. Pero si sale, entonces va a morir. Como él salió y no cumplió la promesa, Salomón lo mandó matar. Eso está en el libro, yo le busco ver a dónde está eso. Le digo dónde está esa parte para que la analicemos. En el primer libro de Reyes 2, del 36 al 46, se nos narra eso. Pero antecitos se nos narra que David, antes de morir, le dijo a Salomón que no dejara con vida a ese Simei, que lo había insultado por allá. Entonces, es algo que tiene que ver como con lo mismo. Si la persona permanecía allí, en la ciudad de refugio, estaba seguro. Pero si salía, se enfrentaba al vengador de la sangre, que lo podría matar. Entonces, cadena perpetua hasta que muriera el sumo sacerdote, o cadena de pena de muerte si había sido un homicidio, un asesinato o un homicidio doloso, que es con premeditación. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Así era como manejaban en ese momento, como Dios dio que se manejara en la cuestión de las leyes civiles. Aquí estamos, una ley civil sobre el asesinato. Recuerde que la ley de Dios tenía la ley moral de Dios, que básicamente son los 10 mandamientos. Las leyes ceremoniales, que son todos los sacrificios, ofrendas, todo eso. Y las leyes civiles, de las cuales hace parte esta porción. Entonces, aquí se aplicaba básicamente la ley del talión. Ojo por ojo. La ley del talión es una figura que se llama así desde el idioma latino porque es lex tales, o sea, la ley de lo mismo, hacer lo mismo. Darle la recompensa igual a lo que él hizo con el otro. Y esa ley del talión la promulgó en 1792 antes de Cristo Hammurabi. Eso estaba en el código de Hammurabi. Y era una ley que los romanos también tuvieron, que en el Corán también aparece y que aparece en la Biblia. Y ahí hay unas páginas donde pueden mirar lo que es la ley del talión, pero su propósito realmente
era evitar la venganza y promover la justicia. O sea, que si había un insulto, ese insulto no ameritaba que le sacara un ojo por el insulto, o sea, era otro insulto. Si le había partido un hueso, era partirle el mismo hueso. Si lo mató, matarlo. O sea, exceptuaba la misericordia, la compasión. Por eso dice en el versículo 13, no le compadecerás, lo mismo que aparece en el versículo 21, no le compadecerás. O sea, no había misericordia para el que mataba con premeditación. No había misericordia. La misericordia estaba dada para el que mataba involuntariamente, pero no para el que mataba con premeditación. ¿Hasta ahí estamos? ¿O hay alguna pregunta? Yo Hermano, hago, yo hago buenas una noches. Buenas noches, sí. mi hermano. Dale, Dime. dale. Hace la pregunta y yo ahora. Por eso, No, yo hago una pregunta, porque primero le dice que separe 3 ciudades sí, y después le dice que coja otras 3 ciudades. En ese sí. caso, era mucho esa falta o eran muchos los homicidios, o no alcanzaban a estar los que asesinaban en esas mismas 3 ciudades, sino que tenían que abarcar otras 3 ciudades. ¿A qué se debía? Se debía a esto, hermano Guille, se debía a que las 3 primeras ciudades estaban antes de pasar el Jordán. Acuérdese que Moisés dio una tierra, repartió una tierra antes de Sí, pasar el Jordán. Le repartió la tierra a la tribu, a los rubenitas, a los galaditas y a la media tribu de Manasés. Entonces, esas 3 ciudades eran para las personas que vivían antes del Jordán. Listo. Para sí, los homicidios cometidos allá. Y las otras 3 ciudades que están en Josué 27 eran correcto, para sí. los que ya estaban en Canaán y los Ah, homicidios que se cometieran allá. O sea, el homicida podía huir a la ciudad más cercana, correcto, sí. porque él iba huyendo de los que iban persiguiendo la venganza. O sea, la persona no iba persiguiendo justicia y no venganza. Por eso está la ley del talión, que la ley del talión exime la venganza y prioriza la justicia. O sea, evita que si hubo un ojo chueco, un ojo hinchado porque le metieron un golpe, el que viene a resarcir eso, no venga con un machete a botarle la cabeza, porque es un castigo por encima de lo que pasó. Entonces, regulaba eso la ley del talión. Jesucristo habló de la ley del talión. Jesucristo habló en Mateo 5:28, creo que fue, que él dijo, oíste que os fue dicho. 5:48 creo que es. Ojo por ojo, diente por diente, ¿cierto? Él se refirió a esa ley del talión. En Mateo 5:28 creo que fue. 5, Jesús y la ley. 5:28. 5:28, no. No, 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 no. No, no. No es Pero ese. yo le digo, yo le tengo el texto, pero Jesús habló de eso en Mateo 5 y él Sí, dijo, oíste que os fue dicho. el 29. 5:29. No, Mateo 5. Por eso sí, 5:29, que dice, por tanto, si tu ojo derecho. No, 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 no. Ah, No, pues no, ese. oíste que, no. Cuando habló de ojo por ojo, diente por diente, va a buscar el texto porque se me perdió. Ah, no. Yo lo busco acá. Mateo 38. 5:38. Mateo, Sí, oíste que fue dicho ojo por ojo y diente por diente. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo, antes a cualquiera que te hiere en la mejilla derecha, vuélvele también la otra, y al que quiera ponerte a pleito, quítale la túnica, déjale también, y quitarte la túnica, déjale también la capa, y cualquiera que te obligue a llevar carga por una milla, ve con el 2, al que te pida, dale, y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Y eso es un contexto muy específico cuando él lo dice, hablando de lo que hacían los romanos con los judíos, que los obligaban a cargar cosas, que los
le pegaban en cualquier momento. Entonces el Señor está hablando de eso, de no tomar venganza por sí mismo, que esa ley del talión no la fueron a aplicar allí, pero fue algo que Dios dijo que se aplicara aquí en Deuteronomio 19:21 y en 19:13. O sea, que esa era la manera de juzgar tanto los asesinatos como los falsos testigos, porque esa es la segunda parte que hay ahí, lo de los falsos testigos. Los falsos testigos que testificaban calumnias o falsos testimonios contra otra persona por cualquier delito, pero aquí se puede también afirmar que los testigos podían decir si yo vi cuando lo mató y yo vi que hizo esto y aquello, pero esos falsos testigos tenían un peligro, porque si ellos se comprobaban que sea falso tu testimonio, lo que iban a hacerle al otro se lo hacían a ellos, que es lo que sigue de ahí en adelante. Entonces, el asunto con la ley del talión es que en ese momento era necesario porque había una razón y había un propósito, y era que la tierra no tuviera sangre inocente y que le fuera bien al pueblo. Versículo 13. Y en el versículo 20 dice, y los que quedaren oirán y temerán y no volverán a hacer más una maldad semejante en medio de ti. O sea, los falsos testigos. Cuando había un falso testigo al que se le condenaba a la pena que estaba condenando al otro por su testimonio, los que veían decían, no van a ser falso testigo. Pues me pasa lo mismo. O sea, se evitaba que se proliferara el falso testimonio. En cambio, en Colombia, cada rato tenemos por ahí noticias de que un juicio fue anulado por falso testimonio. Hermano Carlos, usted iba a decir algo. Sí, mi hermano, buenas noches, ¿cómo están? Bien, Eh, gracias, mi hermano. Qué Buenas bueno, mi noches. hermano. eh, para agregar a lo que estabas diciendo de la pregunta de Guillermo, también creo yo que es por las distancias, ¿cierto? Como tú decías, que eran cerca, que quedaran cerca la ciudad de la persona pues que cometió el homicidio culposo o que dio muerte pues a la persona sin intención, para que obviamente más cerca, o sea, pudiera llegar más rápido, porque si no el vengador de la sangre lo mataba. Los familiares se daban el mismo. eh, bueno, pero con respecto también a lo que estabas hablando sobre el homicidio y el asesinato, como tú decías, hay una diferencia. En la legislación penal, cuando se habla de asesinato, lo encuadramos en los agravantes porque hay un homicidio simple, el que matare a otro, pero hay unas circunstancias que agravan esa muerte de esa persona. Por ejemplo, que uno comete un homicidio contra el cónyuge de uno o contra el compañero permanente o contra un menor de edad, o con sevicia, o colocando a la víctima en indefensión o inferioridad, aprovechándose de situaciones, o por suma de dinero, también los sicarios cuando les pagan dinero para... Eso agrava pues como, y eso obviamente es un nivel ya como de, para la ley penal eso es lo más grave, ¿cierto? Es Es gravoso, asesinato. es asesinato y es algo gravoso que obviamente aumenta la condena. Ustedes saben que la condena en Colombia, eh, la máxima condena es 50 años, pero cuando hay un concurso de conductas punibles, se cometieron varias conductas, no solamente matar a otra persona, sino que también se extorsionaba, se desplazaba, se secuestraba, bueno, etcétera, puede llegar hasta 60 años. Y lo que tú decías es algo muy aterrador porque digamos, cuando uno habla de la pena de muerte, que la pena de muerte es bíblica, pues por homicidio es bíblico y por otros casos también, pero bueno, por el homicidio, los penalistas se escandalizan. O sea, los que viven del derecho penal, porque una persona penalista ya es una persona, digamos, penalista son palabras mayores, ¿verdad? Una persona que vive de eso,
se escandalizan, o sea, ellos han, quieren humanizarla o han humanizado la justicia a favor, como ustedes dicen, pues, del delincuente o del homicidio, el asesino. Entonces es muy delicado y, por ejemplo, este gobierno quiere presentar un proyecto de ley o quería hacer la reforma de la justicia, bueno, y del Código Penal y quiere bajar esa máxima a 40 años. Eh, entonces, pues, y miren que ahí en la legislación penal se habla de, por ejemplo, ya se habla de feminicidio. O sea, se empieza como digamos, a desgregar el homicidio, a desgregar y a utilizar sí, como agravantes también. eh, por ejemplo, el género, la mujer, entonces ya se agrava más y así, y con los menores de edad, los adolescentes también. Entonces, la verdad es que estamos ante digamos, una sociedad que, como decía el mismo Jesucristo para su época, es una sociedad perversa. O sea, la generación que le tocó a Jesucristo en ese momento eran malos, pero estamos también en estos momentos, ante una sociedad que es perversa. Y otro tema también importante ahí es el tema de las cárceles, de la situación interna de las cárceles, también el tema de la manipulación de lo que es los derechos humanos, todo eso, el tema de la dignidad humana, pero no se parte de la dignidad humana como no se le da ese valor. Para matar aquí en Colombia, ustedes saben y escuchan los casos en homicidio culposo, el homicidio culposo, que hay personas que manejan pues embriagadas y matan a tres, cuatro Ese es el mismo personas. homicidio imprudente. Eso es el que le da, por Eso, ese ejemplo, es el culposo. El homicidio culposo, el que habla, que estás enseñando, tiene que ver con faltar al deber de cuidado. O sea, es lo que dice en la legislación colombiana y también bíblicamente es faltar como a ese deber de cuidado, es como aumentar el riesgo. Están dos trabajando en el campo con hachas, ¿cierto? Entonces no puede, o sea, deben de ser de prever que puede suceder un accidente. Se me puede soltar el hacha y matar al compañero con el que estoy claro, trabajando en el bosque. Entonces, es como el homicidio culposo sanciona, o la culpa tiene que ver eso, con aumentar el riesgo, ¿cierto? El riesgo social, bueno, pero es interesante, pero de verdad que realmente pero es que hay considero varios. Está el doloso, el sí, dale, culposo, el tranquilo, ya. preterintencional. Hay varios, ¿cierto? Eso depende, sí, eso tiene que ver con la parte subjetiva de la conducta. Es como lo que tú decías, por ejemplo, de que cuando se dice que el que va a la ciudad de refugio, el que comete pues el homicidio, pero se dice que no ha tenido rencillas, no ha tenido como problemas con el que mató, ¿cierto? O sea, como que hay un indicio ahí, pero fuerte. Si usted ha tenido problemas con ese que mató, entonces eso indicaría que hay dolo. Es decir, Sí, o había sea, voluntad, había que había el deseo de conocimiento. matarlo. Sí. Eso sería para los jueces, Eso, ¿cierto? pero a lo que yo voy y te pregunto también para plantear esto es si la pena de muerte por el homicidio debiera aplicarse. O sea, porque estamos hablando de que la vida tiene un valor, pues Dios le ha dado un valor supremo, y el que derrama sangre, pues Pero había pena de muerte en ese sí, momento, lo que ¿cierto? pasa es que, Carlos, y para todos, usted sabe que ese tema es un tema controversial. Y incluso en Estados Uf, Unidos hay estados que tienen pena de muerte, hay estados que no tienen pena de muerte. muy En el mismo controversial, sí. país. En el mismo país, En el mismo la país. legislación Ajá. estatal, hay unos estados como por ejemplo Texas, en Texas hay pena de muerte, pero hay estados en que no, por ejemplo la Sí, así Florida, es. no, listo. Entonces, eh, eso es algo que es una pelea o una discusión de no acabar, pero bíblicamente está planteada la pena de muerte y está planteada también la cadena perpetua. En el caso del homicidio, por ejemplo, cuando una persona le presta un caballo a otro y ese caballo no está bien puesto el freno, por ejemplo, y, Ujú.
y el caballo, alguien lo asusta y sale corriendo desbocado y va a frenar y no lo frena y tira al paciente y lo mata porque el freno no estaba bien puesto, podemos decir que fue culposo o que fue doloso. Accidental. Entonces, por eso, Ah, culposo es doloso. accidental, que Es. es imprudencial. Y Sí. doloso es que fue todo bien intencionado para que pasara eso. O sería sea, culposo. sí, Ah, no, si si no se quería matarlo, si demuestra, quería matarlo, sí, claro. que fue a propósito que le dejó la brida al Eso, caballo floja. Entonces, eso. eso es algo que es muy difícil de determinar en el homicidio, pero Dios dio Ajá. estos parámetros y los encargados de eso, allá en Israel, en ese momento, eran los jueces y los sacerdotes y los ancianos. Ahora nosotros no estamos en una teocracia. Acuérdese que cuando esta ley se dio, Israel estaba en una teocracia, era el gobierno de Dios. Ellos todavía no habían pedido rey como vieron a pedir en el primer libro de Samuel 8, sino que estaban regidos por la constitución de Dios. Y Dios era el que dictaba estas leyes, que el pueblo debía asumir. Los encargados eran por eso los encargados eran los jueces y los sacerdotes y los ancianos de dirimir eso. O sea, había tres grupos de personas que se encargaban de dirimir eso, de investigar y de llegar a un veredicto. Y lo tenían que hacer en la presencia de Dios, porque ellos iban al lugar de reunión, al tabernáculo, y estaban en oración y esperaban que Dios les mostrara y fueran yendo los indicios, y entonces declararan a la persona que no podía estar en la ciudad o que sí podía estar en la ciudad de refugio. Eso era la sentencia. Entonces también para ellos era difícil, como es difícil para los jueces de la República de Colombia, determinar si un mecánico, por ejemplo, Guillermo, que es mecánico, está arreglando un carro y lo llamaron por teléfono y dejó una cosa ya floja y no se volvió a acordar y llegó el paciente, se llevó el carro y se mató porque eso le falló y los frenos no le apretaron y no cogió los frenos y pin y se mató y mató a otros. Entonces van a decir, no, es que el mecánico intencionalmente dejó eso así o fue una imprudencia. Entonces es difícil demostrar eso. Es difícil demostrar si fue imprudencia o si fue que había intención. Una de las cosas que lo lleva a deducir es cuál era la relación que había entre los dos. O sea, si había odios entre ellos, si había habido peleas entre ellos, si lo habían visto que tenían rifirrafas entre ellos, dicen, no, eso fue intencional. Pero ahí es donde entran los testigos. Y por eso es que el versículo 15 en adelante habla de los testigos. Pero el versículo 14 es importante porque uno parece que está suelto ahí. Mire lo que dice el versículo 14. En la heredad que poseas en la tierra que Jehová tu Dios te da, no reducirás los límites de la propiedad de tu prójimo que fijaron los antiguos. ¿Qué tiene que ver eso con las ciudades de refugio? ¿Qué tiene que ver eso con las ciudades de refugio? Esa es la pregunta que yo les hago en este momento. El versículo 14 viene hablando de las ciudades de refugio y en el versículo 14 dice, en la heredad que posees, en la tierra que Jehová tu Dios te da, no reducirás los límites de la propiedad de tu prójimo que fijaron los antiguos. ¿Qué tiene que ver eso con las ciudades de refugio? Porque pareciera que eso estuviera ahí en el aire, que ese versículo hubiera quedado como chilingueando, ¿cierto? Pero yo les quiero leer números 35, 20, 25. Y la congregación librará al homicida de mano del vengador de la sangre, y la congregación lo hará volver a su ciudad de refugio, en la cual se había refugiado, y morará en ella hasta que muera el sumo sacerdote, el cual fue ungido con el aceite santo. Mas si el homicida saliera fuera de los límites de su ciudad de refugio, en la cual se refugió, y el vengador de la sangre le hallara fuera del límite de la ciudad de refugio, y el vengador de la sangre matara al homicida, no se le culpará por ello. Entonces, ¿qué tiene que ver que no se reduzcan los límites de las ciudades? O sea, alguien podría reducir el límite de una ciudad de refugio para favorecer que el vengador de la sangre matara al homicida.
porque la ciudad estaba más lejos, no empezaba desde tal punto, sino que empezaba más allá. Entonces lo podía alcanzar más fácil. Por eso ahí está. No, eso es una ley general, pero se aplica también aquí, porque esas ciudades tenían que estar muy bien delimitadas. Los ancianos, esas ciudades que estableció Moisés tenían que estar muy bien delimitadas, y las que estableció Josué después también. Y esos límites no se podían mover, porque si llegaba a pasar ese límite, ya estaba como cuando una persona entra a una embajada. Cuando una persona, un extranjero comete un delito aquí en Colombia y se refugia en la embajada, eso es territorio del país donde está la embajada. O sea, si comete un delito un gringo aquí, se refugia en la embajada norteamericana, eso es territorio norteamericano. Allá no le puede tocar la justicia colombiana. Por eso, si la persona se refugiaba en esa ciudad y ya entró a los límites de esa ciudad, ya ahí estaba protegido en los límites de esa ciudad, aunque no estuviera dentro de la ciudad, pero eran los límites de la ciudad. Si se achicaban, entonces se disminuía la protección, de tal manera que Dios también quería proteger al que había cometido un homicidio culposo, un homicidio imprudente, ¿cierto? Quería proteger de la muerte, porque no era la ley del talión, porque él no había tenido la intención de matar. Si hubiera sido con intención, era la muerte. Pero acá se está protegiendo al homicida que por indiscreción, por imprudencia, cometió un homicidio. Como el caso del hacha que está ahí en el 19.5, ¿cierto? Si no tiene bien amarrado el cabo del hacha y va a cortar árboles, hoy lo más seguro es que eso pueda volar y mate a alguien, incluso a él mismo. Entonces había una imprudencia ahí. Entonces Dios está protegiendo al que no, al que es inocente realmente, que es involuntario, que lo comete involuntariamente, aunque lo está castigando también a que esté refugiado en una ciudad y no pueda salir de ahí. Que eso es también una, una falta de libertad. Él no podía moverse fuera de esos límites. Como una persona que está en la cárcel, no puede salir de la cárcel, ¿cierto? Hasta que no cumpla su condena. Tiene que estar allí. O la persona que tiene casa por cárcel, con su brazalete, tiene que estar allí hasta que cumpla su condena. Entonces, siempre habrá un castigo para el homicidio. Siempre. Y Dios propuso dos. O que esté confinado a una ciudad de refugio, que estuviera confinado a eso, o que lo entregara al vengador de la sangre. O que lo entregara al vengador de la sangre. Lo de los testigos es muy simple, porque no se tomará, dice el versículo 15, no se tomará en cuenta a un solo testigo contra ninguno en cualquier delito ni en cualquier pecado en relación con cualquier ofensa cometida. Solo por el testimonio de 2 o 3 testigos se mantendrá la acusación. O sea, un solo testigo no era suficiente. Cuando se levantara el testigo falso contra alguno para testificar contra él, entonces los dos litigantes, o sea, el que, en este caso, el que haya cometido el homicidio, vamos a reducirlo al caso de homicidio, y el vengador de la sangre, serían los dos litigantes. Los dos litigantes se presentarán delante de Jehová, o sea, tenían que ir a la presencia de Dios y delante de los sacerdotes y de los jueces que hubieran aquellos días. Y los jueces inquirirán bien si aquel testigo resultare falso y hubiera acusado falsamente a su hermano, entonces haréis a él como él pensó hacer a su hermano. O sea, lo había acusado falsamente de que sí, que lo había visto amenazarlo de muerte, etcétera. Se dieron cuenta que no era así. Lo que quería era que lo mataran, entonces lo van a matar es a él por testificar de manera falsa. Y quitarás el mal del medio de ti. O sea, era la manera como se quitaba el mal en medio del pueblo, aplicando la ley del talión en ese momento, porque era lo mismo. Él quería que lo mataran, testificó de manera falsa contra él para que lo mataran, se dieron cuenta que eso era un falso testimonio, entonces había que matarlo a él porque era lo que él deseó para el otro. Eso está muy claro aquí en el texto bíblico. Y la consecuencia de eso era que se quitaba el mal del medio de la tierra de Israel, o sea, en medio de ti, y los que quedaren oirán y temerán y no volverán a hacer más una maldad semejante en medio de ti.
y no le compadecerás vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie. Hasta ahí, eso básicamente es como se manejaba en esas leyes civiles. Nosotros, la Constitución colombiana tiene otras leyes, ¿cierto? El falso testimonio, eso da cárcel, pero no se le aplica, si quería que lo condenaran 50 años porque lo testificó como asesino, lo que fuera, la pena máxima, por hacer el falso testimonio, no le meten la pena máxima, sino que le ponen una pena ya regulada por la Constitución, que no llega hasta por allá. O sea, es más blanda la Constitución colombiana en ese aspecto. Mucho. Es mucho más blanda. Listo. Pero hay unas preguntas que quiero hacer. ¿Ustedes consideran que Jesucristo es tipo? ¿O es tipo no? Que Jesucristo es el cumplimiento de unos símbolos que hay allí. ¿Cuál de estos símbolos? ¿El vengador de la sangre o la ciudad de refugio o los dos? ¿Y por qué? Esa es una pregunta que quiero que resolvamos acá. ¿Jesucristo es nuestro vengador de la sangre o nuestra ciudad de refugio? ¿O los dos y por qué? Yo creo que ese tipifica como ciudad de refugio. Y yo creo que también como vengador de la sangre. ¿Por qué? Jesucristo de... ¿Por qué? O sea, Ajá. la pregunta es, aquí hay dos pilares fundamentales que son las ciudades de refugio y el vengador de la sangre, que es como que el centro de todo eso, porque el vengador de la sangre no podía entrar a la ciudad de refugio, ¿cierto? A Claro. matar al otro. Podía esperar afuera a ver si el otro salía antes de que muriera el sumo sacerdote y matarlo y perder su tiempo ahí porque el otro no iba a salir. O devolverse y saber, bueno, ya se refugió, ya ese no puede salir de allá. ¿Cómo es Jesucristo el cumplimiento del vengador de la sangre? ¿Cómo vemos en Jesucristo el vengador de la sangre? O sea, Dios exigía justicia por el pecado. Exigía que se satisfaciera su justicia. Entonces es como, no sé, veo como que hay una exigencia ahí. Y Cristo sí sería como el refugio, que si nosotros acudimos a la ciudad de refugio, pues vamos a estar como libres pues de esa venganza contra ese homicidio o pecado, pues, no sé, algo Bueno, así. ¿alguna otra opinión? A ver, Guiller, que sé que se habla por allá. No, pero en ese caso, es decir, no entraría ahí a regir la misericordia del Señor. La misericordia porque obviamente que aquí ahora en el Nuevo Testamento ya no se está por la ley, sino que se está por la gracia del Señor Jesucristo. Entonces ya no sería, y es más, la Biblia dice, no paguéis mal por mal, sino vence con el bien el mal. Entonces, ¿cómo quedaría ahí un homicidio o un homicida que le quite la vida a otro? ¿Cómo quedaría? No, Según pero eso, estamos hablando desde que nosotros entendemos que todo pasaje que leamos en la Escritura tenemos que llevarlo a Cristo. correcto. ¿Cómo llevar esto a Cristo? ¿Desde el vengador de la sangre o desde la ciudad de refugio? ¿O desde los dos? ¿Y por qué? No estoy diciendo que Cristo va a matar al que mató al otro. No, no. No, Pero si hay una cosa, hay una profecía que está en Génesis 3:15, que es el protoevangelio. Y allá dice que la simiente de la mujer herirá a la serpiente en la cabeza y la serpiente le herirá en el calcañar. Y eso pasó en la cruz del Calvario. Y a raíz de ahí le quitó toda la autoridad a la serpiente que tenía sobre la iglesia, Cristo. Y a raíz de ahí destruyó al que tenía el poder, al diablo, que era el que tenía el poder sobre el pueblo de Dios, lo destruyó y le quitó a él todas las armas que tenía. Entonces, en ese caso, Cristo puede ser el vengador de la sangre. ¿Por qué? Vamos a mirarlo de una manera sencilla. Cristo es el vengador de la sangre porque con su propia vida rescató a su iglesia que estaba muerta por causa del pecado.
Es decir, Ujú. había sucumbido como consecuencia de la caída de Adán que afectó a toda la raza humana. Esto implica que la iglesia coadyuvó a la muerte del eterno Hijo de Dios hecho hombre. Sin embargo, lo hizo involuntariamente, ya que estaba esclavizada por el autor del pecado, Satanás. Por eso, para este no hay misericordia, o sea, para Satanás. De la misma manera que para el asesino que actuaba con premeditación. La esclavitud del pecado en la que se encontraba la iglesia era algo involuntario, como lo expresa el apóstol Pablo en Romanos 7, del 7 al 23. Usted mira Romanos 7, del 7 al 23. Él habla de que él hace lo que no quiere hacer. Vamos a el versículo 14 de Romanos 7. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Porque no lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Esa parte nos dice que él está poniéndose como ejemplo de que él comete pecado sin querer cometer pecado. O sea, como el homicida que mata sin querer matar. Pero es un tipo del vengador de la sangre. ¿Por qué? Cristo. Porque él ataca al que sí tuvo la intención de matar, que es a Satanás, no al que involuntariamente comete pecado, que es el ser humano. Es que nosotros hay veces confundimos el pecado voluntario. El pecado voluntario que habla Hebreos 10, 26 creo que es. Por allá se habla de un pecado voluntario. Y el pecado voluntario es la incredulidad. Todos los demás pecados son heredados y vienen como consecuencia de algo que llama pecado en el corazón del hombre, que la persona lo comete porque trae una herencia de pecado, pero que se la debe al que voluntariamente lo metió ahí, que es Satanás. O sea, el que mató al hombre y lo dejó con esa herencia de pecado se llama Satanás y lo hizo voluntariamente. Por eso él no tiene misericordia, por eso para él no hay misericordia. Y por eso Jesucristo es tipo del vengador de la sangre, pero también es tipo de la ciudad de refugio. También es tipo de la ciudad de refugio. Necesitamos también que el Señor sea el tipo o en nosotros el rol de ciudad, se ejerza en nosotros el rol de ciudad de refugio, para hacer actos de presentarnos ante el Dios absolutamente santo. ¿Por qué es tipo de la ciudad de refugio? Porque si usted lee Habacuc 1.3 y quiero que alguien me lea Habacuc 1.3. Si lo encuentra, Habacuc 1.3. Habacuc Dice, 1.3. sí, dice, ¿por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia? Destrucción, Habacuc 1.3. Sí. 1:3, sí. Destrucción y violencia están delante de mí, y pleito y contienda se levantan. Muy tremendo texto es. Sí. Habacuc 1:3. No, 1.3. Ah, no, 1.13, 1.13, perdón. 1.13. 13. Eh, Muy limpio eres de ojos para ver el mal. Muy limpio eres de ojos para ver el Sí, mal. para ver el mal. Listo. Ni puedes ver el agravio. ¿Por qué ves a los menospreciadores y callas cuando destruye el impío al más justo que él? Habacuc 1.13 dice, muy limpio eres de ojos para ver el mal. Listo. Sí. Sí. En esa parte
Jesucristo es nuestra ciudad de refugio. ¿Por qué? Porque es el único lugar seguro para vivir en la voluntad de Dios. Él nos protege de sufrir la muerte segunda, la condenación, ya que Él pagó con su propia vida por nuestros pecados. Es decir, todos los hombres somos culpables delante de Dios por la herencia de pecado. O sea, delante de Dios no nos podemos presentar sin Cristo, así nosotros hayamos sido hechos, metidos en el pecado de manera involuntaria, pero el mal está en nosotros, como dijo Pablo en Romanos 7, que acabamos de leer. El único que puede limpiarnos de eso es Él. Si nosotros permanecemos en Él, que es la ciudad de refugio, entonces nosotros no vamos a recibir muerte, porque permanecemos en Él y podemos presentarnos delante de Dios, porque Él es el que nos guarda de que Dios nos mate por la maldad que pueda haber en nosotros. O sea, Él la llevó y Dios nos ve a través de Él, en el cual no hay maldad. Por eso es nuestra ciudad de refugio, porque no nos podríamos presentar delante de Dios sin Él. Por eso es tan importante la permanencia en Cristo, el permanecer en Cristo. Por eso es tan importante el continuo arrepentimiento. Por eso es tan importante saber que nuestra vida es Él, que no somos nosotros, sino Él en nosotros, y confiar en Él, porque nosotros podemos decir, sí, creo en Jesucristo, listo, creo en Jesucristo. Él es el que llevó mis pecados, listo. Él es el que me libró de Satanás y todo, me salvó, me dio vida eterna, listo. Pero yo me puedo presentar ante Dios si no permanezco en Cristo. Imposible. Porque entonces somos muertos. El que se presente delante de Dios sin estar en Cristo es condenado. Solamente Él libra del juicio de la condenación, permanecer en Cristo. Entonces, por eso el Señor Jesucristo es el único que nos hace aptos para presentarnos delante de Dios, del Dios absolutamente santo, que no puede ver el mal. De tal manera que Jesucristo es nuestra eterna ciudad de refugio, de la cual el día que salgamos, Él mismo nos matará porque le habremos desechado. Entonces Él viene a ser las dos. Viene a ser el vengador de la sangre porque Él destruye al que mató a la raza humana, o sea, a Satanás, y Él destruye la muerte. En Isaías 25:8, en Oseas 13:14, creo que está esa profecía, y en 1 Corintios, cuando Pablo habla, 15, cuando Pablo habla de la resurrección, dice que la muerte será el postrer enemigo que será vencido por la iglesia, pero ya Cristo lo venció. Entonces, nosotros entendemos que Él es el cumplimiento de el vengador de la sangre y también el cumplimiento de la ciudad de refugio. Nuestro refugio. Porque Él es nuestro refugio, por eso es nuestro refugio. Es que si nosotros nos presentamos a Dios sin Cristo, fuera de Cristo, como la gente que dice, es que yo creo en Cristo, hice una oración de fe y yo soy salvo, pero vivo una vida que muestro que estoy lejos de Cristo, esa persona se va a presentar delante de Dios y se va a recibir una sorpresa grande, porque es que no está en Cristo. Por eso hablamos de permanecer en Cristo, por eso Juan 15 habla del que permanece en Él, permanece en Él, lleva mucho fruto, y mi Padre le amará y vendremos a Él, y haremos morada con Él. Todo eso aparece en Juan 15, cuando habla de que Él es la vid verdadera y nosotros los pámpanos, si permanecéis en mí, llevaréis fruto y vuestro fruto será permanecer, lo que es la permanencia, lo que es la perseverancia. Y nosotros tenemos eso garantizado porque el Espíritu Santo nos hace perseverar en Cristo. Entonces, Mi hermano, la iglesia tiene eso, tiene esa ventaja. Cuéntame, Carlos. mi hermano, eso sí, o sea, Cristo, no solamente Cristo es suficiente, sino que nosotros no tenemos parte con Dios sin Cristo y Dios no tiene parte con nosotros
sin Cristo. sin Por eso lo que Cristo, tú dices, sin Cristo. No tenemos parte con Dios, mejor dicho. porque es que Él nos ama es en Cristo. Él nos ama es en Cristo. Ese amor que Dios tiene, especial para la iglesia, es en Cristo. Es en Cristo. Porque Él mismo dice, este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Si nosotros estamos en Cristo, tenemos garantizada la vida eterna. Y estar en Cristo significa permanecer confiando en Él, buscando su voluntad, fortaleciéndonos en Él, siguiendo adelante, confiando en lo que Dios dice y manteniendo un testimonio que verdaderamente muestre que Cristo está obrando en nosotros. Eso es una vida en Cristo. Una vida en Cristo no es una vida de estar haciendo un montón de cosas que Dios dice que no, pero decir que creo en Cristo. Eso no es una vida en Cristo. Entonces, ahí Cristo ni siquiera es el vengador de la sangre, porque esa persona todavía está haciendo lo que el mundo quiere, movido por Satanás, ni mucho menos es la ciudad de refugio porque no está en él. O sea, verdaderamente estar en Cristo significa estar dentro de Cristo, dentro de la ciudad de refugio. Entonces, Cristo es vengador de la sangre porque él mató al que nos destruyó. Él mató a Satanás, él lo hirió y lo mata. Y la Biblia dice que lo encarcela por siempre. En el Apocalipsis, y es echado al lago que arde con azufre y fuego. O sea, lo quita de en medio a la iglesia, para la iglesia. Y al mismo tiempo es la ciudad de refugio porque solo nos podemos presentar a Dios en él. No nos podemos presentar a Dios aparte de él. Por eso cuando nos presentamos delante de Dios tenemos que reconocer que es su gracia, su misericordia en Cristo Jesús, que no son nuestros méritos. El que piensa presentarse a Dios por sus propios méritos está fuera de la ciudad de refugio. Está fuera de la ciudad de refugio. Y Cristo no está protegiéndolo del que lo quiere matar, porque realmente él no se ha acogido a Cristo. Entonces, nosotros necesitamos mantener eso siempre. Claro, que nosotros ayudamos, somos coadyuvantes para la muerte de Cristo, sí, porque también pecamos, porque hacemos parte de la raza humana. Y él murió precisamente para salvar a los pecadores, de los cuales Pablo dice, yo soy el primero y nosotros somos pecadores. Y murió por nosotros, los que creemos en él. Pero también él es nuestra ciudad de refugio porque solamente en él estamos protegidos de la condenación eterna. No hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús, dice Romanos 8:31. No hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús, dice Romanos 8:4 también. O sea, nosotros sabemos que en Cristo Jesús somos salvos, en Cristo Jesús. Y eso es importante, entender, ¿estamos en Cristo? ¿Verdaderamente estamos confiando en Cristo? ¿Verdaderamente estamos postrados, humillados a los pies de Cristo y confiando en Él? ¿O hacemos cosas que se salen de la voluntad de Dios para satisfacer nuestros deseos de gloria, de fama, de dinero o de carnalidad alguna? Eso es lo que necesitamos mirar. ¿Cuál es nuestra santificación? Y esto nos debe llevar precisamente a eso, porque nosotros involuntariamente participamos en la muerte de Cristo de manera involuntaria. Nuestro representante legal, nuestro primer representante legal, sucumbió ante el que vino a matarlo. Y la raza humana toda llevó eso. Romanos 5:12. Toda la raza humana sufre la muerte por ese pecado que entró allá y esa muerte traspasó a todos los hombres. O sea, todo ese bagaje, esa herencia genética de muerte la traemos todos por que los primeros padres sucumbieron ante la tentación, pero el que generó eso fue el tentador. Y por eso para él no hay misericordia, porque es
un homicida voluntario. Nosotros como homicidas involuntarios tenemos misericordia y tenemos refugio en Cristo. ¿Quién es el vengador de la sangre? El vengador de la sangre porque acabó con el que nos quería matar, y también el refugio porque allí nos protege Él y estamos en Él y nos mantenemos en Él. Si nosotros no nos mantuviéramos en Cristo, entonces nuestra vida no tendría sentido y estaríamos, mejor dicho, expuestos a la condenación en cualquier instante. Pero eso es algo que Dios hace. La perseverancia, Dios hace que la iglesia persevere. Dice Primera de Pedro 1:5, que somos guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que ha de ser manifestada en el día postrero. O sea, somos guardados por el poder de Dios. No que nos guardamos nosotros. Dios nos guarda en Cristo y eso para nosotros es importante. Entonces Cristo se constituye en ambos, el vengador de la sangre y la ciudad de refugio. ¿Alguna pregunta?